¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen irradiar una paz inexplicable, incluso en medio de las más grandes tormentas de la vida, mientras que otras viven en una agitación interior constante, incluso cuando todo alrededor parece estar bien? Y si te dijera que dentro de ti existe un tesoro sagrado que la mayoría de los cristianos ignoran completamente, un poder divino que puede transformar no solo tu vida espiritual, sino cada aspecto de tu existencia terrenal. Un misterio tan profundo que incluso aquellos que frecuentan la iglesia desde hace décadas pueden estar perdiendo la esencia más preciosa de la fe cristiana. La verdad es que existe un secreto escondido en las Escrituras, una revelación que pocos comprenden verdaderamente sobre lo que significa ser templo del Espíritu Santo. No hablo solo de una hermosa metáfora o de una expresión religiosa que repetimos sin reflexionar. Hablo de una realidad espiritual tan poderosa que cuando es verdaderamente comprendida y vivida, puede revolucionar completamente tu caminar con Dios. Reflexiona conmigo. ¿Por qué Jesús prometió que sería mejor para nosotros que Él se fuera para que viniera el Consolador? ¿Por qué Cristo mismo consideró la habitación del Espíritu Santo en nosotros como algo superior a su presencia física entre nosotros? Hay un misterio aquí que pocos se atreven a explorar. Durante los próximos minutos, vamos a embarcarnos juntos en un viaje de descubrimiento que puede cambiar para siempre la forma en que contemplas tu relación con Dios. Vamos a desvelar los secretos escondidos sobre lo que significa realmente tener al Espíritu Santo habitando en ti. Prepárate para descubrir verdades que pueden desbloquear una dimensión completamente nueva de tu vida espiritual. ¿Sabías que dentro de ti existe algo más sagrado que cualquier templo jamás construido en la historia de la humanidad? Algo que te hace más precioso a los ojos de Dios que todos los palacios y catedrales del mundo. Muchos cristianos viven como mendigos espirituales, sin saber que llevan en ellos la riqueza más preciosa del universo. Si has llegado hasta este video, no es por casualidad. Dios quiere revelarte algo profundo sobre quién eres realmente a sus ojos. Algo que puede transformar tu autoestima, tu manera de orar, tu forma de enfrentar los desafíos e incluso cómo te relacionas con las personas que te rodean. Pero antes de comenzar este viaje transformador, necesito que hagas algo muy importante conmigo. Quiero que demuestres tu compromiso hacia tu fe comentando aquí abajo. Sé que soy templo del Espíritu Santo y quiero vivir esta realidad. Cuando escribes estas palabras, estás declarando que estás listo para recibir lo que Dios tiene para enseñarte hoy. Y no olvides dar ese pequeño me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque eso fuerza a YouTube a mostrarlo a otras personas que necesitan escuchar este mensaje. Eres un instrumento de Dios para difundir su palabra. ¿Qué cosa tan hermosa es esta? Estás participando en la obra divina de transformación de vidas. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual porque necesitan un alimento espiritual adicional durante la semana. Por eso es tan importante que todos participen desde el inicio. Por eso te animo a comentar: soy templo del Espíritu Santo y quiero vivir esta realidad antes de este estudio que hacemos juntos. Mantente atento, porque cada palabra que vamos a compartir aquí puede ser exactamente lo que tu corazón necesita escuchar en este momento. Ahora que ya estás conectado espiritualmente con nosotros, comencemos nuestro estudio sobre este misterio profundo, lo que significa realmente ser templo del Espíritu Santo. El templo de Salomón, el modelo terrenal del templo celestial. ¿Alguna vez has imaginado cómo debe haber sido el momento cuando la gloria de Dios descendió sobre el templo de Salomón? Las Escrituras nos cuentan que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó toda la casa del Señor, y ellos ni siquiera podían permanecer allí para ejercer su ministerio a causa de la gloria divina que se apoderó de todo el ambiente.
Pero aquí está lo que va a impresionarte. Ese templo magnífico, con todo su oro, sus piedras preciosas, sus detalles elaborados durante años de trabajo, era solo una sombra, una representación física de lo que Dios realmente deseaba. El mismo Salomón lo reconoció cuando dijo: ¿pero qué? ¿Habitaría verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Sabes lo que esto significa para ti hoy? Significa que Dios nunca se conformó con habitar en construcciones hechas por manos humanas. Desde el principio, su deseo era algo mucho más íntimo, mucho más personal. Él quería hacer de ti su morada permanente. Piensa en la precisión con que Dios orientó cada detalle de la construcción de ese templo. Cada medida, cada material, cada ornamento tenía un propósito específico. El lugar santo, el lugar santísimo, el altar. Todo estaba perfectamente planificado para ser digno de la presencia divina. Ahora imagina el cuidado que tuvo al formarte, al moldear tu corazón, al preparar tu espíritu para ser su morada eterna. Cuando comprendes que Dios te escogió para ser su templo, comienzas a entender por qué el enemigo lucha tanto contra ti. Él sabe que no eres solo una persona más en la multitud. Eres la morada del Altísimo. Llevas en ti la presencia que hacía caer de rodillas a los sacerdotes en el templo de Salomón. Pero aquí hay algo que muchos no perciben. Así como el templo de Salomón necesitaba ser consagrado, purificado y mantenido santo, tu corazón también necesita pasar por este proceso. No es automático. No es solo cuestión de aceptar a Jesús y ya está. Es un proceso continuo de santificación, de permitir al Espíritu Santo limpiar, organizar y embellecer cada rincón de tu interior. ¿Te acuerdas de cómo Jesús se indignó cuando encontró el templo usado como casa de comercio? Dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si Jesús tenía ese celo por el templo físico, imagina el celo que tiene por el templo que eres tú hoy. ¿Cuántas veces permitimos que nuestro corazón se convierta en un mercado de ansiedades, resentimientos, miedos y preocupaciones mundanas? ¿Cuántas veces dejamos que pensamientos impuros o actitudes que no glorifican a Dios ocupen el espacio en lo que debería ser el lugar santísimo de nuestra vida? Pero la buena noticia es que Jesús no abandonó el templo y no va a abandonarte. Él continúa purificando, continúa organizando, continúa haciendo de ti una morada digna de la gloria de Dios. Y cuando le permites hacer esta obra en ti, algo sobrenatural sucede. Comienzas a irradiar la misma gloria que llenaba el templo de Salomón. La transfiguración de Moisés, el reflejo de la gloria divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el rostro de Moisés brillaba de tal manera después de haber estado en presencia de Dios que los israelitas ni siquiera podían mirarlo? Había algo sucediendo allí que va mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales podían ver. Y esto tiene todo que ver con lo que significa ser templo del Espíritu Santo. Moisés pasó 40 días y 40 noches en presencia del Altísimo, y cuando descendió del monte, algo había cambiado en él de forma irreversible. No era solo un resplandor superficial, era la gloria misma de Dios reflejándose a través de él. Se había convertido en un vaso tan puro, tan transparente, que la luz divina traspasaba su ser y se manifestaba físicamente. Ahora detente y piensa. Si eres templo del Espíritu Santo, si la presencia de Dios habita permanentemente en ti, ¿por qué esto no se manifiesta de la misma manera? ¿Por qué las personas a tu alrededor no pueden ver que hay algo diferente en ti? La respuesta se encuentra en la intimidad que desarrollas con Dios. Moisés no brillaba por casualidad, brillaba porque pasó tiempo de calidad en presencia divina. Permitió que Dios le hablara cara a cara, como habla un hombre a su amigo.
Esa intimidad, ese tiempo invertido en comunión con el Padre, es lo que lo transformó en espejo de la gloria celestial. ¿Sabías que cuando Pablo habla de nosotros siendo transformados de gloria en gloria conforme a la imagen del Señor, se refiere exactamente a este proceso? Cuanto más tiempo pasas en presencia de Dios, más le permites que hable a tu corazón, más te vuelves semejante a Él, más su gloria se manifiesta a través de ti. Pero aquí está lo que muchos no comprenden. Moisés tuvo que tomar una decisión. Tuvo que elegir subir al monte, dejar atrás las distracciones del valle, abandonar las voces de la multitud y buscar la voz del Señor. Tuvo que priorizar este encuentro con Dios por encima de todo lo demás. ¿Y tú, qué decisión tomas? ¿Eliges subir al monte de la oración o te conformas con quedarte en el valle de las ocupaciones cotidianas? ¿Buscas el rostro de Dios con la misma intensidad que Moisés lo buscó? ¿O te satisfaces con una religiosidad superficial? Lo interesante es que cuando Moisés descendió del monte, ni siquiera sabía que su rostro brillaba. La gloria era tan natural en él que no se dio cuenta. Esto nos enseña algo profundo. Cuando verdaderamente te conviertes en templo del Espíritu Santo, cuando vives en intimidad con Dios, ni siquiera te das cuenta de lo diferente que eres, pero todos los que te rodean lo perciben. Las personas comienzan a sentir paz cuando están cerca de ti. Comienzan a buscar tus consejos, comienzan a notar que hay algo especial en tu forma de hablar, de reaccionar ante las situaciones, de tratar a otros. Te conviertes en un canal de la presencia divina, y esto no es forzado, es natural, es el fruto de la intimidad que cultivas con el Padre. Pero recuerda, así como la gloria en el rostro de Moisés disminuyó con el tiempo cuando se alejó de la presencia de Dios, tu vida espiritual también necesita ser constantemente renovada. No es algo que sucede una vez y ya está. Es un proceso continuo de buscar el rostro del Señor, de permitirle que continúe moldeando tu carácter, purificando tu corazón y llenándote de su gloria. Tal vez pienses, pero yo no soy Moisés, soy una persona ordinaria. Aquí está la diferencia maravillosa. Moisés tenía que subir al monte para encontrarse con Dios. Tú tienes a Dios habitando permanentemente en ti. El acceso a la presencia divina ya no está limitado por el lugar o el tiempo. Puedes tener tu transfiguración todos los días, a toda hora, porque el Espíritu Santo ha hecho de ti su morada eterna. El Pentecostés, cuando el templo cobró vida, puedes imaginar cómo debe haber sido ese momento en el aposento alto, cuando de repente un viento recio llenó toda la casa y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los discípulos. En ese instante, algo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad se manifestaba. Dios ya no estaba limitado a un templo físico, sino que hacía de cada corazón humano su morada permanente. Reflexiona bien. Durante siglos, el pueblo de Israel sabía exactamente dónde encontrar a Dios. Él habitaba en el templo, en el lugar santísimo, detrás del velo. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y eso solamente una vez al año. Pero en Pentecostés, algo revolucionario sucedió. El velo que separaba al hombre de Dios fue rasgado para siempre, y ahora cada persona podría convertirse en un templo viviente del Altísimo. Pero aquí está lo que muchos no comprenden acerca de ese día. Los discípulos no estaban simplemente en el lugar correcto, en el momento correcto. Estaban en una condición específica. Estaban todos unánimes en oración y ruego. Se habían preparado espiritualmente, habían creado un ambiente propicio para que el Espíritu Santo pudiera manifestarse. Esto nos enseña algo fundamental sobre ser templo del Espíritu Santo. No basta con simplemente tener la presencia de Dios en nosotros. Es necesario cultivar las condiciones correctas para que esa presencia se manifieste plenamente. Es necesario crear un ambiente interior de oración, de comunión, de santidad.
¿Has notado alguna vez lo que sucedió inmediatamente después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo? Salieron a las calles y comenzaron a hablar en otras lenguas, de tal manera que personas de diferentes naciones pudieron comprender el mensaje de salvación. Cuando verdaderamente te conviertes en templo del Espíritu Santo, algo sobrenatural sucede. Te conviertes en un traductor del lenguaje celestial al lenguaje terrenal. Esto significa que tu vida comienza a hablar un lenguaje que todos pueden entender, independientemente de su origen, cultura o condición social. Tu paciencia habla, tu bondad habla, tu paz habla, tu amor habla. No necesitas ser elocuente o tener un gran vocabulario teológico. El Espíritu Santo que habita en ti se encarga de traducir el amor de Dios a través de tus actitudes y reacciones. Pero observa algo interesante. En Pentecostés, el fuego no se posó sobre el grupo en su totalidad. Las lenguas de fuego se posaron sobre cada persona individualmente. Esto nos muestra que ser templo del Espíritu Santo es una experiencia personal, única, intransferible. No puedes vivir de la experiencia espiritual de otra persona. No puedes ser templo del Espíritu Santo por ósmosis o por herencia familiar. ¿Cuántas personas hoy viven una vida cristiana de segunda mano, basada en la fe de los padres, en la tradición familiar, en las costumbres de la iglesia? Pero Dios quiere que tengas tu propio Pentecostés, tu propia experiencia personal con el Espíritu Santo. Él quiere que seas lleno de manera única e individual. Y aquí hay algo que puede revolucionar tu comprensión. Esos discípulos eran personas ordinarias, con miedos, limitaciones, defectos. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Tomás había dudado. Todos habían huido cuando Jesús fue crucificado. Pero cuando el Espíritu Santo hizo morada en ellos, se convirtieron en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Esto significa que Dios no busca personas perfectas para ser sus templos. Busca personas dispuestas, personas que estén unánimes en oración, personas que creen en su corazón las condiciones necesarias para que Él pueda manifestarse a través de ellas. Tal vez pienses en tus limitaciones, en tus defectos, en tus miedos, pero recuerda, el mismo Espíritu que transformó pescadores en predicadores, que transformó personas ordinarias en instrumentos extraordinarios, ese mismo Espíritu quiere hacer de ti su morada permanente. No importa de dónde vienes o cuáles han sido tus errores en el pasado. Lo que importa es que estés dispuesto a ser el templo viviente con el que Dios siempre ha soñado. La visión de Ezequiel, el río que brota del templo. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería si de tu vida brotara un río tan poderoso que pudiera transformar desiertos en jardines, sanar aguas amargas y dar vida donde antes solo había muerte? Ezequiel tuvo una visión profética que nos revela exactamente eso. Cuando verdaderamente te conviertes en templo del Espíritu Santo, de tu interior comienzan a fluir ríos de agua viva. En la visión de Ezequiel, él vio aguas que salían de debajo del umbral del templo, y estas aguas fluían hacia el oriente. Primero era solo agua hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos, hasta convertirse en un río tan profundo que no se podía vadear. Y por donde quiera que pasaba este río, todo volvía a la vida. Pero aquí está lo que va a impresionarte. Jesús se refirió directamente a esta profecía cuando dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablaba del Espíritu Santo que habitaría en nosotros. Esto significa que cuando te conviertes en templo del Espíritu Santo, no solo recibes vida, te conviertes en una fuente de vida para otros. Piensa en la progresión que Ezequiel describe. Primero agua hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos, hasta convertirse en un río.
Esto nos muestra que la obra del Espíritu Santo en nosotros es progresiva. Cuanto más te rindes, más permites que Él trabaje en ti, más profunda se vuelve esta corriente de vida que fluye a través de ti. ¿Has notado alguna vez que hay personas que cuando llegan a un ambiente traen paz? Hay personas que cuando hablan, sus palabras tienen el poder de sanar heridas emocionales. Hay personas que simplemente por su presencia hacen que otros se sientan llenos de esperanza. Estas personas han comprendido lo que significa ser un templo del cual brota el río del Espíritu Santo. Pero observa algo importante en la visión de Ezequiel. Las aguas fluían hacia el oriente, en dirección al desierto, y donde llegaban, transformaban la región. Esto nos enseña que cuando eres templo del Espíritu Santo, tu influencia no se queda restringida a tu propia vida. Te conviertes en un agente de transformación en los lugares más áridos, en las situaciones más difíciles, en las vidas más desesperadas. ¿Cuántas veces ya te has sentido llamado a llevar esperanza a alguien que atravesaba un desierto emocional? ¿Cuántas veces ya has percibido que tu presencia, tus palabras, tu actitud hicieron la diferencia en la vida de alguien? No es coincidencia. Es el río del Espíritu Santo fluyendo a través de ti. Pero aquí hay algo que muchos no perciben. En la visión de Ezequiel, cuanto más se alejaban las aguas del templo, más profundas se volvían. Esto significa que cuanto más te alejas de tu zona de confort espiritual, más te permites ser usado por Dios en territorios desconocidos, más profunda se vuelve la unción que opera a través de ti. ¿Has notado alguna vez que es exactamente en los momentos más desafiantes de la vida que el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder a través de nosotros? Es cuando consuelas a alguien que ha perdido un ser querido, cuando oras por alguien que está enfermo, cuando animas a alguien que quiere rendirse, que descubres dimensiones del poder de Dios que ni sabías que existían. Y hay algo más en la visión de Ezequiel que es fascinante. Él vio que en las riberas de este río crecían árboles cuyas hojas no se marchitaban y cuyos frutos no cesaban. Daban frutos nuevos cada mes y sus hojas servían de medicina. Cuando te conviertes en templo del Espíritu Santo, no solo produces frutos espirituales, produces frutos que alimentan y sanan a otros. Tus palabras se convierten en medicina para los corazones heridos. Tus actitudes se convierten en alimento para las almas hambrientas. Tu fe se convierte en fortaleza para las personas desanimadas. Te conviertes en un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Pero recuerda, Ezequiel vio que había lugares donde las aguas no llegaban y allí permanecían pantanos salados. Esto nos enseña que no todos van a recibir lo que tienes para ofrecer. No todos van a permitir que el río que fluye de ti los transforme. Pero eso no debe desanimarte. Tu responsabilidad es ser el templo del cual brota el agua viva. La responsabilidad de recibir o rechazar pertenece a cada persona. El arca del pacto, el corazón del templo. ¿Sabías que en el lugar santísimo del templo había algo que era considerado el objeto más sagrado de toda la nación de Israel? El arca del pacto no era solo un mueble religioso, representaba la presencia manifestada de Dios en medio de su pueblo. Y cuando comprendes lo que había dentro de esa arca, vas a entender algo revolucionario sobre lo que significa ser templo del Espíritu Santo. Dentro del arca del pacto se encontraban 3 elementos específicos: las tablas de la ley que Moisés recibió en el Sinaí, una vasija con el maná que alimentó al pueblo en el desierto y la vara de Aarón que floreció sobrenaturalmente. Cada uno de estos elementos nos revela una dimensión profunda de lo que sucede cuando el Espíritu Santo hace morada en nuestro corazón. Las tablas de la ley representan la voluntad de Dios, escrita ya no en piedra, sino en nuestro corazón. Cuando te conviertes en templo del Espíritu Santo, algo sobrenatural sucede.
No obedeces a Dios solo por obligación o por miedo al castigo. La naturaleza divina misma comienza a manifestarse en ti, y hacer la voluntad del Padre se convierte en tu mayor placer, tu mayor satisfacción. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué a veces es tan difícil obedecer a Dios y otras veces parece tan natural? Es porque cuando estás verdaderamente conectado con el Espíritu Santo que habita en ti, Él mismo escribe los deseos de Dios en tu corazón. No fuerzas la santidad, brota naturalmente de tu interior. El maná dentro del arca nos habla de sustento sobrenatural. En el desierto, el pueblo dependía totalmente de este alimento celestial para sobrevivir. Cuando te conviertes en templo del Espíritu Santo, llevas en ti una fuente de sustento que va mucho más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Tienes una fuente de paz que sobrepasa todo entendimiento. Un gozo que no depende de las circunstancias, una fortaleza que se renueva cada mañana. ¿Cuántas veces ya has atravesado situaciones donde humanamente hablando deberías estar desesperado, pero experimentaste una paz inexplicable? ¿Cuántas veces encontraste fuerzas para continuar cuando todos a tu alrededor pensaban que te ibas a derrumbar? Ese es el maná del Espíritu Santo operando en ti. Es el sustento celestial que llevas como templo del Altísimo. Pero tal vez el elemento más impresionante del arca sea la vara de Aarón que floreció. Era solo un pedazo de madera seca muerta, pero cuando fue colocada delante de la presencia de Dios, brotó, floreció y dio frutos sobrenaturalmente. Esto representa lo que el Espíritu Santo puede hacer con las áreas muertas de tu vida. ¿Tienes sueños que parecen muertos? ¿Relaciones que parecen sin esperanza? ¿Situaciones financieras que parecen sin solución? ¿Talentos que parecen enterrados? Cuando comprendes verdaderamente que eres templo del Espíritu Santo, entiendes que Él tiene el poder de hacer florecer lo que estaba seco, de dar vida a lo que parecía muerto, de hacer fructificar lo que parecía estéril. La vara de Aarón no floreció porque alguien la regó o la puso al sol. Floreció simplemente porque estaba en presencia de Dios. De la misma manera, cuando cultivas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, cosas imposibles comienzan a suceder. No por tu esfuerzo, no por tu capacidad, sino por el poder sobrenatural que habita en ti. Pero aquí hay algo que pocos perciben. El arca del pacto solo podía ser tocada por personas específicas, consagradas, purificadas. Cuando Usa intentó tocar el arca para evitar que cayera, murió instantáneamente. Esto nos enseña que la presencia de Dios es santa y exige reverencia, consagración, santidad. Como templo del Espíritu Santo, no puedes tratar tu vida espiritual con ligereza. No puedes permitir que cualquier cosa tenga acceso al lugar santísimo de tu corazón. Hay cosas que debes mantener a distancia. Hay relaciones que deben ser reevaluadas. Hay hábitos que deben ser abandonados. El arca del pacto era también el lugar donde Dios se encontraba con Moisés para dar direcciones al pueblo. Era allí donde la voz divina se manifestaba, era allí donde las revelaciones sucedían. Cuando te conviertes en templo del Espíritu Santo, tu corazón se convierte en ese lugar de encuentro con Dios. Es allí donde Él te habla, es allí donde revela su voluntad, es allí donde recibes la dirección para tu vida. Ya no necesitas ir a ningún lugar para oír la voz de Dios. Ya no necesitas depender de otros para saber cuál es la voluntad divina para tu vida. Llevas en ti el lugar santísimo donde el Altísimo se manifiesta y te habla personalmente. Durante estos minutos juntos has descubierto verdades que pueden revolucionar completamente tu caminar espiritual. Has visto que no eres solo una persona ordinaria. Eres el templo donde la gloria de Dios habita. Eres el lugar donde el Espíritu Santo ha escogido hacer morada permanente. Eres más sagrado que cualquier catedral, más precioso que cualquier palacio, más importante que cualquier construcción humana. Si has llegado hasta aquí,
quiero que hagas algo muy importante conmigo. Comenta ahora: llegué hasta el final porque sé que soy templo del Espíritu Santo y quiero vivir esta realidad. Cuando escribes estas palabras, haces una declaración profética sobre tu vida. Me permites conocer los nombres de los elegidos que están dispuestos a ir más allá de la superficialidad religiosa y sumergirse en las profundidades de lo que significa ser morada del Altísimo. Pero ahora viene la parte más importante: vivir esta realidad. No permitas que estas revelaciones se conviertan solo en conocimiento intelectual. Permite que transformen la forma en que te ves, cómo oras, cómo te relacionas con Dios y con las personas que te rodean. Imagina si cada persona que ha visto este video lo compartiera con solamente 3 personas que necesitan escuchar este mensaje. Piensa en la multiplicación que eso generaría. Serías un instrumento directo de Dios para llevar transformación a vidas que están desesperadas, que no saben el tesoro que llevan en ellas. Cuando compartes este contenido, no estás solo divulgando un video. Estás plantando semillas de revelación divina en corazones sedientos. Estás siendo usado por el Espíritu Santo para despertar a personas que aún no han descubierto su verdadera identidad espiritual. Es como si fueras un sembrador enviado por Dios para esparcir semillas de vida eterna. Si aún no estás suscrito a este canal, permíteme hacer una reflexión contigo. Estar suscrito aquí no es solo hacer clic en un botón, es asumir un compromiso hacia tu crecimiento espiritual. Es como si hicieras un pacto de que vas a continuar buscando conocer más profundamente los misterios de Dios. Es declarar que no quieres vivir una fe mediocre, sino que quieres ser alguien que crezca continuamente en sabiduría y revelación. Por otro lado, si consumes este contenido regularmente pero nunca te has suscrito, reflexiona conmigo: ¿cómo puedes recibir tanto alimento espiritual y no demostrar gratitud? ¿Cómo puedes ser bendecido con revelaciones que transforman vidas y no dar un paso simple que ayuda a este ministerio a alcanzar más personas? No dejes que la ingratitud se convierta en un obstáculo entre tú y las bendiciones que Dios ha preparado. Este canal existe para mantener tu llama espiritual encendida durante la semana. Sabemos que no siempre es posible estar físicamente en una iglesia, pero tu alma necesita alimento constante. Por eso, continúa siguiendo nuestros estudios. Continúa permitiendo al Espíritu Santo hablarte a través de estos mensajes. Recuerda siempre: no eres solo una persona más en la multitud. Eres templo del Espíritu Santo. Llevas en ti la presencia del Dios viviente. Eres sagrado, eres especial, eres amado de una forma que tu mente ni siquiera puede comprender totalmente. Dale gracias por hacer de ti su morada, por escoger tu corazón como templo, por confiarte esta responsabilidad sagrada. Respira profundamente y siente la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Deja que esta sensación de plenitud, de propósito, de identidad divina llene cada rincón de tu ser. Y no cortes esta conexión poniendo el video en pausa. Permite al Espíritu Santo continuar ministrando a tu corazón hasta el último segundo de esta música. Que Dios te bendiga abundantemente, templo sagrado del Altísimo.